Buenos días, doctor Miguel Nogueira. ¿Cómo dice que ¿Cómo le anda, va? ingeniero? ¿Anda bien? Muy bien, por suerte. ¿Qué cuenta? Muy bien. Lo felicito, lo leí en el diario El País el fin de semana. Muchas gracias. Muy linda entrevista, se la tenía merecida. Es todo mentira lo que cuenta, pero bueno. Sí, no es mentira, no es ¿Cómo anda mentira. usted? Bien, muy bien, muy ¿Siempre bien. bien acompañado? ¿Está con una obra en cartel o no en este momento? No. ¿No? No. ¿Por qué dice? No le pregunto yo que levantar el cel. Sí, muy bien acompañado. Tenemos a la senadora Verónica Alonso. Verónica, bienvenida, buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Fito, un placer estar acá. Un placer. Un fin de semana largo que además lo notamos. Ella debe haber hecho unos casi 20 kilómetros para venir hasta acá y hay poca gente en la calle. Poca gente. Ha ganado tiempo. Feriado laborable. laborable, pero de ¿no? todas Totalmente. maneras, igual hay Sí, muy sí. poca gente. Digo, porque obviamente al no haber escuelas públicas, colegios privados, no haber actividad bancaria municipal, salvo lo elemental de recolección de residuos o, No haber empleados públicos. o necrópolis y los empleados públicos, la mayoría también con Bueno, los empleados públicos, los nuevos, tendrían que estar trabajando, ¿no? Según la nueva ley. Es verdad. Sí, Es verdad. sí, es Tendrían, probable. dije. Es Tendrían. probable, es probable. La hemos invitado por dos temas a A la ver, diputada cuénteme. Verónica Alonso, que durante mucho tiempo ha venido hablando con respecto al tema del alcohol y estamos hablando del consumo nocivo, excesivo del alcohol. Y bueno, está Barry Vázquez, el que gana la presidencia, y levanta en esta su segunda presidencia la bandera de un ataque frontal a determinadas cuestiones que están vinculadas al alcohol. Y tú estás en la comisión que trabaja, ¿no? Sí. Es verdad. Este tema, como bien decía Miguel, primero que nada aclarar, ¿no? Que no estamos hablando del consumo social, sobre todo porque algunos ponen en una misma bolsa. Nosotros no hablamos de atentar contra la libertad del individuo a querer consumir. Además, esta es una No es droga. una ley seca. Exactamente, no es el prohibicionismo ni la ley seca, sí buscar restringir, especialmente en determinadas poblaciones, que es la que más nos preocupa. Y en determinados ámbitos también, ¿no? Especialmente, y siempre lo digo, ¿no? Especialmente donde el alcohol está presente y es uno de los indicadores que nos da problemas en los principales problemas que tenemos en la sociedad. El consumo problemático del alcohol está presente en los hechos de violencia doméstica, que es un tema muy presente en nuestro país, lamentablemente. Está presente en los accidentes de tránsito, a pesar de que ha habido un avance y una evolución positiva, pero todavía falta. Está presente en los accidentes laborales, está presente en un tema que a mí me preocupa muchísimo, que tiene que ver con el consumo problemático del alcohol en los jóvenes, que quizás es el foco más importante que tenemos que atender. Y en un tema que seguramente también en alguna otra oportunidad podamos hablar con más detalle, que tiene que ver con el consumo problemático del alcohol y el embarazo, especialmente el embarazo adolescente, las consecuencias que genera en esto. Gracias, Fito. Que genera en esto. Ojo, es vodka eso, me Es- parece. Digo por las dudas, porque a veces vodka, a veces gin, digo... No, se ve Se ve clarito. suavecito. Pero de verdad este es un tema que tenemos que atender. Lamentablemente en el gobierno pasado, Mujica no le dio la dimensión a este tema. Nosotros insistimos desde la Comisión de Adicciones tratar este tema, ponerle foco, y él puso la mira en otro lado, en la ley de marihuana, y hacia ahí enfocó especialmente los 5 años pasados, las políticas de drogas. Sin embargo, Vázquez recogió esta preocupación. Él además, y en eso confiamos plenamente, no solamente en la voluntad política, en la firmeza, él además llevó adelante en su gobierno una política nacional de tabaco exitosa. Y si bien son drogas distintas, pero son drogas que las dos son drogas socialmente aceptadas, que están muy insertas en la sociedad y que es un cambio muy importante, el cual... Social la primera. y legalmente aceptada. Exactamente, son drogas que están, son drogas lícitas y por lo tanto el consumo no se siente, ¿no? De la misma manera que el resto de las drogas. Vamos a ir avanzando para contarle a la Se gente... siente como pecaminoso. Vamos a ir avanzando en qué se han puesto de acuerdo, Bien. porque en definitiva esto después va a un proyecto de ley que Vázquez lo que hace, me parece, es no arriesgarse a poner un proyecto, lo quiere con el mayor respaldo posible. Hay en esa mesa empresarios, almaceneros y baristas, Cambado, están los estacioneros, está el sindicato de la bebida, están todos los partidos políticos. Lo que creo que quiere es avanzar lo más posible para que tenga una rápida aprobación parlamentaria. Yo creo que es muy buena la señal, yo creo que es muy buena la señal de... Más preside él estas primeras 3 reuniones, ¿no? Y ha estado presente, y no solamente como espectador, ¿no? Es un ida y vuelta
vuelta donde todos participamos, todos aportamos, que creo que eso es lo importante, lograr el máximo consenso, porque definitivamente la idea es que haya una norma, que haya una regulación, que haya un control efectivo, y de nada sirve que se impulse con una sola mirada, si no se logra ese consenso, que las mayorías están, porque en el Parlamento las mayorías pueden ir y aprobar. De hecho, en el gobierno de Vázquez, en el primer gobierno de Vázquez, se intentó llevar adelante una ley y no se avanzó. En el gobierno de Mujica, finalmente, al final, después de tanto insistir, el gobierno de Mujica presenta un proyecto de ley que tampoco prosperó. ¿Y en qué se ha avanzado ahora? Bueno, ¿qué hay de acuerdo? Extender de 0 a 6 no se puede vender como primero, la primera medida que tomamos fue la de tolerancia cero. Es decir, tránsito. Exactamente, en el tránsito es bajar y emparejar, hasta ahora había 0,3 en algunos y en otros 0,0. Ahora eran los profesionales. Eran los profesionales. Ahora es 0 a todos. Esto es una señal que puede parecer quizás en la opinión pública o en la sociedad antipática, pero en realidad acá lo que se plantea es una medida clara, una señal clara de que en esto le estamos poniendo prioridad. Y además no es que no se pueda consumir, es si vas a manejar, no podés consumir. Hoy empieza a haber una conciencia donde el conductor dice, bueno, o el amigo, o la novia, o la esposa, es decir, el conductor responsable que maneje en el caso de... Y en los jóvenes eso empezó a permear. Esa fue la primera medida que se instaló y al principio se planteó hacerla vía decreto, después tomamos la decisión que fuera a través de una ley que ya entró al Parlamento y que esperemos que tenga un rápido proceso parlamentario para que se empiece a aplicar. Ahí hubo 100% de acuerdo. Ahí hubo 100% de acuerdo. Perfecto, seguimos. La segunda medida, que fue la de la semana pasada, tiene que ver con cómo vamos a controlar especialmente quiénes pueden vender y quiénes no. Ahí ¿Y la extensión del horario? Y la extensión del horario, pero en principio empezamos a hablar de lo que tiene que ver con un mecanismo de licencias. Es decir, quiénes pueden hoy, la sensación es que todos pueden vender y a cualquier hora. Sí, desde un cibercafé hasta... Si bien, exactamente, si bien está, un kiosquito, un ciber, kiosco, en la feria, o sea... Sí, una estación de servicio. Una estación de servicio. Un lavadero. Sí. En todos lados. Hoy está está esa sensación que todos pueden vender y a toda hora. Entonces, una de las cosas que planteamos es, bueno, acotar los horarios. Si bien está establecido, hoy en nuestro país rige de 0 a 6 de la mañana, todos sabemos también, ahí hay otra pata que ahora hablamos, que tiene que ver con el control, ¿no? Quizás la debilidad más grande que tenemos nosotros es el control, la fiscalización y la sanción. Hace años que se lo escucha a Fito Gali. Ese es un problema que no está solamente en este tema, está en muchos de estos temas. Y eso no es un problema coyuntural, no es culpa de un gobierno. Esto es un problema estructural que está instalado en nuestra propia sociedad, en nuestra propia idiosincrasia. En ese sentido, nosotros insistimos varias veces en estas reuniones que de nada sirve hacer una norma o establecer, ¿no?, mecanismos que regulen si no tenemos esa pata fuerte, un cuerpo inspectivo fuerte que controle efectivamente y que la gente, que la sociedad, esa expectativa positiva no se transforme después en desilusión o en bronca porque definitivamente no se cumple. Lo que establecimos fue que en lugar de 0 a 6 se extendiera y fuera de 22 a 8. ¿Por qué? Especialmente vinculado a este tema de la preocupación con los jóvenes. Los jóvenes muchas veces, una vez que cierran los minimercados, las grandes superficies, ¿no?, van especialmente muchas veces a los lugares donde se vende, que se siguen vendiendo, que son 24 horas, o las estaciones de servicio. La idea es extender el horario en el que no se puede vender. En lugar de las 12, bueno, no se puede vender desde las 22 horas. Que aclarar en que esos lugares, ¿no? Porque un bar, un restaurante... Por supuesto, están exceptuados los mismos que están exceptuados hoy. Si tú vas a consumir a un lugar es una cosa es consumir. Otra cosa es comprar para llevar. Exactamente. ¿Y ahí estarían incluidos los deliveries, por ejemplo? Bueno, ese es... Porque son las 11 de la noche y yo pido una pizza y 4 cervezas. Exactamente, ese tema es uno de los temas delicado. Es más delicado, pero de todas maneras yo creo que hay que restringir en el caso, bueno, también, porque si no también hay algunos que se quejan. Acá la búsqueda no es perjudicar a nadie, a ninguno de estos lugares ni pero comerciantes. Cambado ha saltado con respecto a lo de las estaciones de servicio, ¿o no? No dijo...
¿No está ese enfrentamiento o en las reuniones no aparece y aparece, hablan después? No, sí se ha planteado, pero ahí en el grupo no están representados, por ejemplo, un Benu, que es Anión ha planteado en varias oportunidades y ha dejado por lo menos su preocupación con respecto a este tema. Yo creo, no tengo una posición tomada con respecto a sí o no vender en las estaciones de servicio, ¿no? Es un tema delicado. Creo que incentiva de alguna manera, no parece razonable que cuando uno va después de allí a hacer carretera o a hacer, sea un lugar de fácil disponibilidad, pero no tengo, en mi caso en particular, en las reuniones, empezamos la última reunión recién a mencionar el tema, a ver quiénes pueden estar habilitados para tener licencias, que las licencias... Bueno, eso te iba a preguntar. Las licencias es un mecanismo que funciona en muchas partes del mundo. Si uno mira legislación comparada, está en prácticamente casi todos los países, que lo que hace es regular y controlar, no con un fin recaudatorio. Nosotros no planteamos las licencias para recaudar, como estaba establecido en el proyecto de ley de Mujica. Nosotros planteamos que tengan, es como un permiso que lo que permite es también sancionar en caso de infracción. Si el que vende comete infracciones de venderle a un menor o vender fuera del horario, bueno, que esa licencia se pueda suspender parcialmente o totalmente. Es decir, esto lo que hace es, primero, regular, controlar el mercado, o sea, saber quién achica vende. la informalidad. Esto que decimos, un ciber, ¿no? Debería ser razonable que en un ciber haya... Una panadería, dijo. Una panadería, una carnicería. Las carnicerías, Sí. alguien me decía, bueno, en una carnicería hay un stand Sí. con cervezas. Sí. Entonces, no parece razonable. Y desde ese lugar la búsqueda es justamente generar una norma lo más equilibrada posible. Por supuesto, acá no se busca atentar tampoco contra el comercio, la industria, pero sí empezar a tomar conciencia, especialmente, a mí me importa mucho el capítulo que tiene que ver con la educación, que hablamos también en la reunión, que resolvimos en la última reunión convocar para la próxima, que es el 3 de junio, a las autoridades educativas. Va a participar la ministra de Educación, primaria y secundaria, para tratar de instalar en los planes educativos programas específicamente vinculados a este tema, donde los jóvenes tienen que empezar a aumentar la percepción del riesgo, la toma de conciencia, que no hay definitivamente. El ¿no? diputado Sabini, lo leía en un diario, ¿no? Después lo iba a buscar en el Twitter del MPP por Canelones, dice que hizo una fuerte crítica en estas últimas horas diciendo que extender el horario es favorecer al que tiene plata para entrar a un lugar, que el que no puede entrar a un lugar, que los jóvenes que no tienen dinero para entrar a un bar, a un restaurante, a un boliche, No tomarán alcohol. quedan afuera. Es un comentario que él hace. Bueno, también cuando aumentan los impuestos al cigarrillo es que la gente que menos tiene menos va a poder fumar. Yo con respecto a los impuestos, por ejemplo, la cuestión impositiva, yo no estoy de acuerdo con que haya más impuestos. Creo que el aumentar genera, entre otras cosas, contrabando, muchas veces genera escapes en lo que tiene que ver con la calidad de la sustancia. No soy de las partidarias que esto vaya por una cuestión de aumentar precios. De hecho, en el proyecto anterior, el proyecto que presentó Mujica en el gobierno anterior, se planteaba la creación de una unidad reguladora, de más institucionalidad, de más burocracia. ¿Para qué? Para generar más cargos, más lugares, más funcionarios para que controlaran. No se necesita generar un cuerpo inspectivo nuevo. Lo que hay que hacer es redistribuir, capacitar a los que tenemos y sí fortalecer. Lo que sí es una cosa importante que se comprometió Vázquez en la última reunión es, en esta ley de presupuesto que va a entrar, y es la ley más importante del gobierno, asignar partidas presupuestales para el INAU, especialmente en lo que tiene que ver con control de menores, ¿no? Y lo que tiene que ver con la venta de bebidas a menores, sí aumentar las partidas presupuestales para generar ese cuerpo inspectivo con mucho más firmeza y responsabilidad. Ahora, esto de las cosas que hablamos de que hay un consenso, ¿todas se están esperando a ir en una ley o van a ir saliendo antes? Porque Bien. unas veces los tiempos de la gente no son los mismos que los políticos. Definitivamente. Yo siempre digo que esa es una de mis principales frustraciones. Es como más ¿no? ansiosa, capaz. Los tiempos de la gente no son muchas veces los tiempos del Parlamento, que implica, ¿no?, parlamentar, debatir, discutir, y la gente mientras tanto espera. Claro. Por eso dije recién, la ley de tolerancia cero sí es una ley con un artículo único donde vamos a intentar, entró ya en el Senado,
Yo me reúno esta semana con toda la bancada del Partido Nacional, sale. cada uno de los que representamos en este grupo de trabajo hacen lo mismo en sus bancadas y vamos a intentar que esto tenga un rápido proceso parlamentario para aprobarse y que se empiece a aplicar desde ya. ¿Lo del horario? Lo del horario es un insumo para una ley futura que esperemos que sea en un futuro de corto plazo. Bien. Yo aspiro a, no lo hablamos en las reuniones de trabajo ni incluso con el presidente Vázquez, pero todos somos contestes que esto es una necesidad de ahora, de corto plazo. Las licencias también. Las licencias son todos, no es que empiezan a aplicarse cada una leyes separadas, esto va dentro de una ley general. ¿Y quién controla la venta de alcohol luego en el horario, por ejemplo, hoy por hoy, el de 0 a 6 de la mañana? Es la policía. Ahí es el Ministerio del Interior, es INAU, en el caso de menores, y son los gobiernos departamentales. Creo que en eso, otra vez, vuelvo a insistir, ahí me parece que tiene que estar el foco de sí, porque si no, no sirve para nada. nuestra dedicación. Como nos quedamos sin tiempo, no quiero que... queda para otra. Sí, pero 10 segundos, aunque sea, porque ante conocidos algunos datos que tienen que ver con deficiencias alimentarias en una parte importante de los menores de 4 años, ¿ibas a convocar o ya convocaste a la ministra de Desarrollo Social? Ya la convocamos, hicimos una nota, en mi caso como integrante de la Comisión de Desarrollo Social del Senado. Este es un tema que nosotros lo venimos planteando desde la legislatura pasada. Y lo peor que alguien puede hacer cuando quiere resolver un problema es negar el problema. La ministra negó el problema, es un dato de la realidad, más allá de las encuestas, que es un dato real y concreto que dice que el 41,5% de la población menor de edad sufre insuficiencia alimentaria. Hay un 4,5% de esa población que sufre insuficiencia alimentaria severa, que según definición de la FAO es hambre. Y ese 4 y poco, que a veces son datos y son números fríos, hay niños atrás. Cerca de 8.000 niños están sufriendo hambre. Parece increíble que en un país con un crecimiento económico como el que hemos tenido pase eso. Y de verdad la ministra niega la realidad. ¿Y para cuándo la convocaron? ¿Ya hay fecha? El 25 de mayo va a comparecer al Parlamento por... lunes que viene. Sí, por 2 temas que también la hemos convocado. Uno, el sistema de cuidados, Sistema Nacional de Cuidados, y otro para que nos cuente cuáles son los protocolos a seguir con respecto al plan invierno, para evitar situaciones tristes que después puedan ocurrir. Le vamos a agregar también este otro tema. ¿La invitamos después de que vaya la ministra? Lo decide usted. ¡Ay, por favor, Miguel, no va a ir a invitar! Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a ustedes. El tiempo es tirano, dijo alguien en la televisión. No lo había oído nunca. Nunca lo había escuchado. No. Miguel, se lo digo rapidísimo, usted sabe que en el fondo lo queremos. En el fondo está la barbacoa, así que no me preocupa. Muy bien, nosotros vamos a una pausa, seguimos, hay más demencia aún en día a día. Y al miedo. Alguien me dijo, hacete amigo del dolor.